tal vez tengas que seguir, bueno, ahí me desapareció. No creo que tenga que ver con los que no son de la UNC, porque había más personas que no son de la UNC, o no están con cuentas de la UNC. Entonces decía que construíamos expresiones que son nuestros programas. En los lenguajes funcionales, los programas son las expresiones, pero no sabíamos cómo se ejecutaban. Entonces nuestra tarea hoy es ver cómo se ejecutan los programas. Entonces, tenemos este ejercicio de evaluación, que es el 14A, si no me equivoco, o 15A, que nos pide evaluar esta expresión. Entonces, para hacer la evaluación, yo voy a indicar con dos piquitos, ¿sí? Entonces, con dos piquitos voy a indicar una secuencia de evaluación. Secuencia de evaluación lo indicamos con y en vez de usar la igualdad para decir que una expresión es igual a otra, voy a usar una flechita ondulada, ¿no? Así, para decir que esa expresión se transforma en otra. Porque quizás se están preguntando, ¿pero qué es la evaluación? Bueno, la evaluación corresponde a la ejecución de programas en un lenguaje funcional. Y vamos a hablar de evaluación porque una expresión como esta que tenemos aquí nos está... Es una expresión complicada, aunque no parezca, digamos, no es complicada de entender. Sabemos bien qué significa esa expresión, pero sabemos qué significa, quiere decir que sabemos cuál es el valor de esa expresión si simplificamos lo más posible. Esa es la noción que tenemos de lo que significa una expresión, lo que significa un programa. Más tarde, mucho más tarde, como en quinto año, también le vamos a dar otros significados a las expresiones. Pero por ahora lo que vamos a pensar es que el significado de una expresión es un valor. Y veremos que hay expresiones que no tienen significado, que no tienen valores asociados. Y es importante señalar que que una expresión, que una lista de símbolos, una combinación de símbolos que hagamos, va a ser una expresión solo si podemos asignarle un tipo a esa expresión, a esa lista de símbolos. Si tenemos una lista de símbolos, por ejemplo, ejemplo de algo que no es una expresión, si yo tengo la lista vacía sumada con 3. Eso no es una expresión porque no le podemos asignar un tipo a esta secuencia de símbolos, ¿sí? Combinamos la lista vacía, que es algo que conocemos, el 3, que es algo que conocemos, y los combinamos con el más, que nos permite construir expresiones más complicadas, pero solo si las dos expresiones que usamos para combinar son expresiones numéricas. Entonces, solo vamos a poder reducir o evaluar expresiones que están bien tipadas o listas de símbolos que son expresiones porque están bien tipadas. Bueno, ¿y en qué va a consistir la evaluación? La evaluación va a consistir en aplicar algunas reglas que tiene definido el lenguaje de programación en el que nos estamos moviendo, para reducir, para simplificar de alguna manera una expresión, hasta llegar a una expresión que solo consiste de una combinación de constantes, como el 3,
de una expresión que consiste solo de constantes y constructores de tipos. Por ejemplo, acá tenemos que esta lista, que la lista 3 menos 1, 4, es un valor porque solo, eh, porque solo tiene constructores. Si queremos ver con lupa, esto es en realidad la lista que tiene 3, seguido de la lista que tiene 4, seguido de la lista que tiene, perdón, menos 1, seguido de la lista que tiene 4, seguido de la lista vacía. ¿Sí? Entonces, esto que escribimos así por conveniencia, en realidad es la siguiente lista. Y fíjense que solo tenemos valores, valores numéricos, no tenemos una expresión como 2 más 1 para representar el 3, sino que tenemos una constante numérica. Y luego tenemos un operador, en este caso indexar, que no es un constructor, y un valor, el 2. Entonces nuestro trabajo va a ser usar la definición de indexar recursivamente hasta llegar a un valor, es decir, algo que no tenga ningún operador. Bien. Recuerden que si quieren preguntar y que yo me entere, tienen que hablar o eh, indicar que quieren preguntar en voz alta, así Matías o algún compañero o compañera pregunta. Bien, entonces, ¿cuál es la definición de indexar? La escribamos acá, definición de indexar. Bien, la definición de indexar es, vamos a usar la notación de Haskell para indicar un operador infijo, que es poner el tipo entre paréntesis, y tomo una lista de A, cualquier tipo puede ser A, un entero, y ¿qué podríamos decir? No puede ser un entero, puede ser un natural, no tiene sentido indexar una lista con un número negativo, por más que podríamos tener alguna idea interesante de eso, y devuelve una. Bien, muy bien. Entonces, ¿cómo es la definición? Va a ser una definición recursiva que va a tener en cuenta tanto la lista como el natural. Y una primer, si quieren podemos empezar así. Esto tiene que ser algo de esta pinta. Toma en el primer lugar una lista y en el segundo un natural y me tiene que devolver algo. ¿Y cuáles son los posibles casos que tengo que considerar al hacer pattern matching en una lista? Bueno, son dos. O bien la lista vacía, o bien X seguido de alguna lista. Y entonces ese primer signo de pregunta se transformó en dos. Y acá tengo un problema, porque no puedo, lo que significa este símbolo informalmente indexar es tomar el elemento en la posición enésima. Y como acá no hay ningún elemento, no puedo tomar nada, así que nos olvidamos de este caso. Y si queremos indexar algo con la lista vacía, va a ser una definición de una expresión, o va a ser una expresión que está bien tipada, porque el tipo nos permite eso, y que no va a tener ningún valor porque no hay una cláusula en la definición del indexar. Y luego tenemos que considerar los casos posibles para el natural. Entonces el caso más fácil es el 0, devolvemos el primer elemento, y si es n más 1, hacemos la recursión olvidándonos del el elemento que está en la cabeza y reduciendo en 1 el índice con el que queremos indexar. Bien, entonces tenemos esa definición. Fíjense que en esta definición de indexar, el único patrón válido es una lista, para el primer argumento, es una lista
donde hay algo en la cabeza, una lista no vacía. Y acá, si nos fijamos en la expresión que escribimos sin abreviatura, tenemos que el 3 se corresponde con el X, porque esto lo podemos ver así también. Y luego una lista que no nos importa mucho cuál es, porque a priori no nos interesa cuál es. Y fíjense que el 2 lo podemos ver como 1 más 1. Entonces, lo que hace la evaluación va a ser tratar de hacer corresponder cada uno de los argumentos con los patrones de cada cláusula. A cada una de estas líneas les vamos a llamar cláusulas de la definición. Entonces, decía que una vez que tenemos una lista, que podemos identificar una lista como en el primer argumento que tiene algo en la cabeza, entonces se puede corresponder, por ejemplo, con la primera cláusula. Pero cuando vemos el segundo argumento, tenemos que 1 más 1 no se corresponde con el patrón 0, por lo tanto no podemos elegir esta cláusula y en cambio elegimos esta. Entonces, el primer paso de reducción, y acá estoy indicando que una evaluación va a consistir en una secuencia de pasos de reducción, donde un paso de reducción es simplificar una cosa muy sencilla. Entonces, una vez que hicimos corresponder el 3 con el X y menos 1, 4 con XS y 1 con el N, ya sabemos cuál va a ser el resultado de este paso de reducción. Simplemente devolvemos lo que dice el lado derecho sustituyendo XS por la lista que hicimos corresponder cuando hicimos el pattern matching y el N por lo que hicimos corresponder. Entonces, en este caso nos va a quedar menos 1, 4 y reduzco el 2 en 1. Bueno, el siguiente paso es similar. ¿Cuál va a ser? Miguel, es un Acá, 4. en realidad, Ahí un en lugar de 4. 3. Ahí va. Entonces hacemos lo mismo. Tenemos menos 1 en la cabeza, seguido de una lista que es 4. Que la lista que solo tiene 4, mejor dicho. Y el 1 lo podemos pensar como 0 más 1. Entonces, de vuelta, es la segunda cláusula la que se corresponde con los valores que tenemos, así que esto reduce en un paso a esta expresión. Y ahora podemos hacer corresponder, o sabemos que la lista que solo tiene 4 se corresponde, o es una forma abreviada de escribir la lista 4 seguida de la lista vacía. Entonces ahora sí tenemos un caso que se corresponde con la primera cláusula, entonces el resultado final es 4. Y fíjense que acá tenemos una secuencia de reducción o de evaluación de 3 pasos, ¿no? Tenemos 1, 2, 3. Y así llegamos al valor que representa, o el valor de este programa entero. El valor de este programa entero, como ya sabíamos intuitivamente, es 4. De esta manera es como evalúa Haskell una expresión complicada. Bien, ¿les parece interesante? Sí. Una consultita. En la definición de indexar, justamente cómo se resolvió, digamos, en los pasos, la última línea, el último caso, ¿no debería ser n-1?
Justamente, fíjate que estamos haciendo algo que en Haskell hoy en día no se puede, o no se puede así nomás. Lo que vos proponés es decir que en realidad n, solo podemos... ¿Aceptás el patrón 0? ¿Aceptás sí, que sí, sea... cierto. ¿Y aceptás que n más 1 es un patrón válido para un natural? Sí, sí. Ajá. Bueno, pero entonces, fíjate que si tenemos n más 1 como patrón en el argumento natural, en el índice, en realidad si restamos 1, además, acá nos estamos sacando un 1 de encima, ¿no? Al pasar de n más 1 a n. Ah, bien, bien, bien. Ahora entendí. Gracias, profe. De nada. Em, bueno. em, Yo creo que, bueno, ¿alguien me quiere hacer una pregunta? Miguel, acá en el chat, Ana pregunta por qué no está el caso de la lista vacía. Ajá. Eh, Porque es una buena pregunta, ¿no? Entonces yo, si quieren, pongo la lista vacía. Y ahora, Ana, te pido que me digas vos cuál es el resultado. Yo tengo la lista vacía. Muy bien, tengo la lista vacía. Un natural, digamos 0. Copiemos las dos cláusulas que teníamos para la lista con un elemento al menos. Y eh, entonces quiero devolver el primer elemento de la lista que tiene ningún elemento. Y la pregunta es, ¿qué elemento devuelvo aquí? Pero bueno, vos dirías la lista vacía. Pero fíjate que la lista vacía es un valor de tipo A. Por ejemplo, si A fuera nat. Bien, entonces, como no podemos elegir un valor acá, si tuviéramos un tipo concreto, si en vez de A pusiéramos enteros, y podríamos decir, como tenés que devolver un entero, devolvé -1 para indicar un error. Mm, ¿y si en realidad la lista empieza con -1 y yo devolví -1? El que use ese valor, ¿va a saber que está obteniendo un -1 porque estaba en la lista o porque la lista era vacía? No, no va a tener forma de saber eso, a priori. Entonces, es una buena idea no considerar este caso y que simplemente sea un error de ejecución. Es decir, ahora evaluemos la lista vacía en 0. ¿A qué reduce esto? Bueno, como el operador principal de la expresión es indexar, voy a la definición de indexar y me encuentro con que no hay ningún caso que se corresponde con la lista vacía. No puedo hacer corresponder la lista vacía con ninguno de los patrones del primer argumento. Por lo tanto, lo que decimos es que esta, esta expresión no tiene un valor. A ver si bueno, no tiene un valor. No tiene un valor. Y esta expresión no tiene un valor por algo muy distinto al que no lo tenía la no expresión lista vacía sumada más 3. ¿Sí? Esto no era una expresión y por lo tanto no podía tener un valor, mientras que esto no tiene un valor porque no hay una cláusula que pegue con la lista vacía. O, si queremos ser más precisos en la formulación, porque no hay una cláusula cuyo patrón para el argumento de listas pegue con la lista vacía. Bien, yo estoy seguro que con este ejemplo que acabamos de ver van a poder hacer
cualquiera de los otros ejemplos que tiene la guía. Quizás sea momento de entonces ver un ejemplo más interesante que nos va a llevar a considerar algunas cuestiones de la evaluación más particular de Haskell. Pero si hay alguien que piensa que es mejor que consideremos este ejemplo, me avisa ya mismo. Sí, exactamente. Esto es una reducción por pasos. Y efectivamente esto es lo que hace un lenguaje cuando lo implementamos en la computadora. No puede elegir y resolver muchos pasos a la vez. Matemáticamente podemos pensar una forma de definir una evaluación de muchos pasos, pero por ahora no nos preocupa eso. Bien, entonces ahora pasemos a otro ejemplo de la guía, del práctico 1, en donde nos piden evaluar, nos dan una definición de una función g, que toma una lista de enteros y devuelve un entero, y nos piden que evaluemos. Y acá yo puse un ejemplo distinto al que está en la guía. Y lo elegí a este para analizar un poco más qué sucede. Entonces, empecemos la secuencia de evaluación con este ejemplo. Tenemos G aplicado a, y fíjense que el argumento de G no es un valor como era antes. Tenemos una lista concatenada con otra lista. Por supuesto que podemos razonar, pero esto es por fuera de lo que hace el lenguaje de programación, la maquinita. Eso, el razonamiento lo podemos hacer nosotros. La evaluación es la que hacen eh, los diablitos de Turing, como le llamó Martín en el video. Entonces, los diablitos de Turing prefieren, para no cometer ningún error de razonamiento, seguir reglas muy predefinidas y ser muy mecánicas, más que perspicaces. Entonces, eh, nosotros podemos razonar que la lista que solo tiene 3 concatenada con la lista que tiene -2 y -2 es igual, y esto es un razonamiento, a la lista que tiene 3 seguida de -2 seguida de -2. ¿Sí? Pero esto es un razonamiento. Lo que tienen que hacer les diablites de Turing es transformar esta expresión en esta, haciendo una reducción paso a paso. Bien, y en este caso podemos hacer la misma reducción que hicimos antes. Podemos hacer un paso de reducción, es decir, tenemos que G aplicado a esta expresión se reduce a algo. No, no podemos, porque G solo puede operar con listas que son o la lista vacía o la lista con un elemento seguida de otra lista que no sabemos cuál es. Ajá. Y entonces, ¿qué hace Haskell para reducir esta expresión? Bueno, lo que hace Haskell es lo siguiente. Dice más o menos así. Como el argumento de G no es de las pintas que conozco,
Voy a reducir un poco el argumento. Y acá es importante que yo diga reducir, porque en vez de evaluar, porque no va a encontrar el valor último del argumento, sino que va a encontrar un valor que le permita aplicar el pattern matching. Va a ejecutar hasta encontrar o bien algo seguido de una lista o bien la lista vacía. Pero si la lista a la cual le sigue el primer elemento no es un valor, no le molesta. A priori no le va a molestar. Bien, entonces lo que va a hacer esto es decir, la lista que solo tiene 3 concatenada con la lista que tiene -2 y -2, reduce en un paso a 3 seguido de la lista que es la concatenación, esto por definición de concatenación, que tiene la lista vacía con -2 y -2. ¿Sí? Y entonces, una vez que hizo esta reducción, va a reemplazar el argumento original por este nuevo argumento. Entonces, retoma la expresión original haciendo el reemplazo de argumentos. Espero que se entienda. Después lo editamos en todo caso. Entonces, de esto va a reducir, por lo que acabo de decir, a esta otra expresión. Entonces, fíjense que... Profe, una pregunta, disculpe. Adelante. ¿Tiene alguna relación de equivalencia o simplemente es una transformación del primer argumento al segundo? Porque no sé si llevarlo por el lado de que son equivalentes las expresiones esas o que es una transformación necesaria para Haskell. De vuelta, podemos razonar que son expresiones equivalentes, pero podemos decir que son expresiones equivalentes porque tienen el mismo valor. Entonces, efectivamente, la noción de ser equivalentes, definida como dos expresiones son equivalentes y tienen el mismo valor, es una relación de equivalencia. No sé si eso responde a tu pregunta. Sí. Gracias. Bien, entonces ahora que tenemos una expresión que se corresponde con uno de los patrones, fíjense, puedo hacer corresponder a 3 con el X y a XS con la lista que es la lista vacía seguida concatenada con -2, -2. Entonces ahora sí hacemos el reemplazo, tenemos que a X reemplazarlo por 3, multiplicarlo por 1 más G aplicado a la lista que en cuestión. La lista vacía concatenado con -2, -2. Y ahora tenemos eso. ¿Cuál es ahora el operador o cuál es el símbolo principal? ¿Cómo analizaríamos arbóreamente esta expresión? ¿Qué es lo que tendríamos que resolver? ¿Cuál es el operador principal de esta expresión? Es el por, ¿sí? Tenemos 3 por algo complicado. El 3 es un valor, así que lo que se quiere ejecutar es el por. Y dice, bien, lo que tengo a mi izquierda es un valor, pero lo que tengo a la derecha no es un valor, así que evaluemos lo que tengo a la derecha. Y
Entonces, sigue la evaluación por acá abajo. Entonces, le dice al argumento de la derecha, bueno, ahora te toca evaluarte a vos. Y el argumento de la derecha es una suma de 1 más algo. Y el 1 es un valor. Entonces el más le dice a la expresión de la derecha, evalúate vos. Y tenemos la misma situación. Tenemos que, queremos evaluar G aplicado a una lista complicada, y es complicada porque es una concatenación, no es ni la lista vacía ni algo seguido de una lista. Así que tenemos que volver a evaluar el argumento de G. Pero queremos evaluar el argumento de G porque queremos evaluar el argumento de más, porque queremos evaluar el argumento de por, ¿sí? Es decir, tenemos un buen motivo para evaluar todos esos argumentos en cadena. Entonces, bueno, evaluemos el argumento de más. Ya está. Entonces tenemos ahora que evaluar esta concatenación. Bueno, y esta concatenación es fácil porque pega con uno de los casos de la definición de la concatenación y es simplemente la lista de -2, -2. Así que ahora ponemos en contexto o recuperamos este valor para evaluar. Evaluemos ahora lo que nos interesaba, que era que de -2, -2. ¿Y esto a qué evalúa? Bueno, en realidad acá lo que tenemos es -2 seguido de la lista que solo tiene -2. Y ahora, entonces sí podemos aplicar la segunda cláusula de la definición de G. Y tenemos que esto es -2 por 1 más G aplicado a la lista que solo tiene -2. Bien, entonces ahora nos podríamos preguntar, ya podemos hacer, fíjense, necesitábamos evaluar el argumento de G para evaluar el argumento de la suma, evaluamos un poco o redujimos un poco el... y acá estoy confundiendo evaluar con reducir, no estoy siendo del todo preciso, pero no importa. Queremos reducir un poco el argumento de la suma, pero tenemos un argumento, tenemos algo que no es un valor que entienda la suma solo entiende constantes numéricas, así que todavía nos queda trabajo por hacer. Y el trabajo que nos queda por hacer, de vuelta, tenemos una multiplicación de algo que es un valor, todo bien, y una suma de algo que no es de algo que es un valor con algo que no es un valor, así que tenemos que seguir con la evaluación. Y ahora voy a evitar hacer estos cálculos al costado o entre medio y voy a evaluar en la misma línea. Entonces, fíjense que -2, la lista que solo tiene -2, es -2 seguida de la lista vacía, así que eso me queda -2 por G de la lista vacía. Y entonces esto me queda -2, -2 por -2 por 1 más 1 más -2 por G de la lista vacía, entonces acá llegamos al caso base de la definición y esto nos da 0.
perdón, menos 2 por 1 más que de la lista me salté algo acá, ¿no? Acá era Sí, 1 Miguel, más, hay un uno más. ahí. Claro, yo no- Y esto era menos 1 de la lista vacía, que es 0. Y esto es lo que tenemos. Fíjense, la evaluación de esta expresión, ¿sí?, nos llevó todos estos pasos y todavía no llegamos al valor, porque el valor tiene que ser un número, porque queremos sumar 1 con todo ese resultado. Y ahora tenemos la siguiente expresión, una multiplicación de un valor con algo que no es un valor, porque es 1 más, que es un valor, una suma que no es un valor. Y así podemos identificar que la expresión, la única expresión que podemos resolver en un pasito es esta, ¿sí? Y entonces ahora resolvemos en un pasito esa expresión y nos queda menos 2 por 1. Y entonces ahora resolvemos esta multiplicación. Fíjense, recién ahora podemos resolver esa multiplicación, así que nos queda menos 2 por 1 menos 2. Ahora podemos resolver esta suma. En realidad no me olvidé el 3. Fíjense que el 3, voy a multiplicar el 3 una vez que encuentre el valor de todo esto. Y para encontrar el valor de todo eso, tengo que encontrar el valor de esto, ¿sí? Entonces, al costado o entre medio, estoy tratando de encontrar este valor, ¿sí? Uy. Profe, perdón, Sí. ¿te escucho ahí? Ah. En vez de haber sacado el 3 afuera antes, ¿no podría haberlo concatenado a la lista y ahí empezar a evaluar? ¿Es lo mismo o tengo que hacerlo así sí o sí? No, no, digamos que esto es una exploración del ejercicio para comprender cómo evalúa un lenguaje como Haskell, ¿sí? Pero no significa que esta sea la forma de resolver el ejercicio. En todo caso, después vemos o vamos a establecer la forma de resolver el ejercicio donde no hacemos este tipo de reducciones fuera de la reducción principal, fuera de la evaluación principal. Yo quería dejar bien en claro que lo que sucede es que el intérprete, la maquinita, se enfoca en sus expresiones y luego, que una vez que encontró algo que le permite hacer el pattern matching, reemplaza o hace este reemplazo de los argumentos, ¿sí? Recuerden que nosotros empezábamos... Sí, Gracias. bueno, de nada. Entonces ahora decía que podemos resolver esta suma y nos queda menos 2 por menos 1 y entonces ahora nos queda 2. Bien, entonces fíjense que toda esta expresión corre- corresponde a esto. Lo voy a anotar con un subrayado doble. Entonces, Profe, tal vez fui mal distraído, pero ¿dónde quedó el 3 por 1 más y el resto de la expresión, que sería menos 2 por más 1, menos 2 por más 1 más 0? ¿Dónde quedó el 3? bien, eso justo estaba explicando. Fíjate que yo lo que estoy haciendo es tratar de enfocar la reducción que está haciendo la maquinita en cada paso. Entonces, la maquinita dice, bueno, yo quiero reducir esto, pero para eso tengo que primero reducir una suma
y para reducir la suma tengo que reducir esto, encontrar un valor numérico, porque la suma solo sabe sumar números. Entonces, ese trabajo lo independizamos, ¿sí? En estas líneas, y una vez que encontramos el valor, podemos retomar, si quieren hagamos así. Pongo A para indicar las cosas importantes, y esto es como B, y ahora tenemos A de vuelta, ¿sí? Y esto es como un C. Lo que quiero decir con las letras es que la evaluación más importante es las que empezamos con A, y luego hacemos evaluaciones al costadito, como si hiciéramos cuentas auxiliares en una hoja de papel, y luego retomamos la cuenta que más nos interesa, ¿sí? Entonces, ahora yo voy a traerme la última expresión importante, acá, y voy a poner puntitos suspensivos para indicar que en estos puntitos suspensivos iría 3 por lo que estuvimos, o 3 por, abro paréntesis, 1 más lo que estuvimos haciendo. Y entonces, al final de ese proceso, tendríamos que esto reduce a 3 por 1 más 2. Si no me equivoqué en las sumas y multiplicaciones. Entonces, ahora tenemos una multiplicación y tenemos de un valor con algo que no es un valor, y entonces finalmente reducimos el segundo argumento, y ahora llegamos al valor final, 9. ¿Sí? Perfecto. Perfecto. ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Alguien quiere comentar algo? Sigo. ¿Por qué me interesaba hacer estas evaluaciones al costadito? Bueno, porque en realidad una particularidad que tiene Haskell es que copia demasiado los argumentos, y para hacer eso, para reflejar eso, me gustaría recuperar algo que había preparado, pero que no me copié. Ajá, bien. Entonces, lo que quería que veamos es o que discutamos, es analicemos otro caso. Entonces, queremos analizar la reducción de promedio aplicado a esta lista, ¿sí? Y la definición de promedio podemos pensar que toma una lista de enteros y devuelve un real. En Haskell será un float, bueno, pues, o un double. ¿Y cuál es la definición de promedio? Es simplemente la suma dividido la cantidad de elementos. Entonces, si yo tengo, fíjense que cuando quiero reducir o evaluar promedio, no tengo un análisis, no tengo patrones, tengo una sola cláusula, y que se puede corresponder con cualquier lista. Así que lo que hace Haskell es simplemente reemplazar todas las ocurrencias de la variable, del argumento, de la variable que corresponde al argumento, por el valor, el parámetro real, se le llama, al cual le aplicamos promedio. Perfecto. Entonces,
simplemente el primer paso de reducción es decir que promedio de esa lista reduce a suma dividido la longitud de esa lista. Y no nos interesa qué sucede acá, el valor final al cual va a llegar esta lista es 15. Hubo una pregunta ahí que me gustaría que me la cuenten. De cómo algo que era una lista, la lista 3 menos 2 menos 2 llegaba a ser 9. ¿Esa era la pregunta? Sí, esa es la pregunta que hicieron en el chat. Bien, en realidad no es que esa lista pasa a ser 9. Es lo mismo que yo te pregunte, ¿cómo 2 y 5 pasan a ser 10? Bueno, si te pregunto así es bastante rara, bastante raro que 2 y 5 se transformen en el 10. Ahora es muy distinto si yo te digo, ¿cómo puede ser que 2 por 5 sea igual a 10? Bueno, vos me vas a decir, 2 por 5 es igual a 10 porque ese es el valor de esa expresión. Entonces, no es que la lista 3 menos 2 pasó a ser 9. En realidad es que al aplicar la función g a la lista 3 menos 2 obtuvimos el valor 9 porque esa es la definición de la función g. ¿Está bien? Una cosa es el argumento y otra cosa es el argumento aplicado a una función. O perdón, la función aplicada a un argumento. Es lo mismo que yo te diga, ¿cómo puede ser que 12, la lista que es 12, 12, 21 se transforme en 45? Bueno, sí, es raro esa transformación, pero si te digo que suma de 12, 12, 21 es 45, ahí no va a haber ninguna duda. ¿Por qué me interesaba promedio? Que no la analicé cómo se resuelve. Bueno, me interesaba promedio porque me interesa que pensemos qué pasa cuando tenemos promedio aplicado a un caso como el de antes, la concatenación de dos listas. Entonces, fíjense que ahora promedio funciona, la única cláusula que tiene promedio, funciona con cualquier lista. Entonces Haskell dice, bárbaro, si vos no tenés que distinguir si la lista es la lista vacía o la lista tiene al menos un elemento, puedo copiar simplemente este argumento o reemplazar este argumento en el lado derecho de la definición. Entonces, Haskell va a producir esta nueva expresión. La reducción será esta. Y alguien podría decir, ajá, pero vos tenías una expresión promedio de este argumento y ese argumento era una lista que no era una lista sencilla, no era un valor porque era una concatenación. Y de repente eso que te iba a implicar un trabajo evaluarlo, encontrar el valor, digo, vamos a tener un trabajo para encontrar el valor de esa concatenación, te estás duplicando ese valor. Fíjense, antes teníamos este trabajo, teníamos que hacer este trabajo, eventualmente teníamos que hacer este trabajo, y al reducirlo, que parece que estamos pasando a una situación donde vamos a tener que hacer menos trabajo, en realidad estamos copiando algo que nos implica trabajo. Es decir, algo que implicaba trabajo lo estamos duplicando. Y entonces podríamos decir, y es bastante
bastante poco inteligente esa forma de hacer las cosas. Sería mucho más inteligente, podríamos decir, y acá voy a poner una B entre los dos piquitos de la evaluación. Sería mucho más inteligente, decía, si empezábamos a reducir, y ahí voy a poner una B a la flechita para indicar que no es la misma que antes, es otra alternativa de reducción o de evaluación que no es la que hace Haskell. Entonces decía que esto lo podríamos transformar en primero ir reduciendo el argumento hasta tener un valor, y fíjense que acá encontramos bastante rápido el valor, porque eso en realidad es exactamente lo mismo a la lista que tiene los tres elementos juntitos, así que nos podemos sacar de encima eso. Y ahora, una vez que hicimos esa reducción, que evaluamos el argumento de la función, sí podemos hacer suma de esa lista dividido el largo de esa lista. Y fíjense que acá usamos dos pasos, usamos este paso y este paso, es decir, esta flechita y esta otra flechita que sigue acá, son dos pasos que usamos para reducir el argumento. Así que algo que en este caso redujimos en dos pasos, en este caso, aparentemente, vamos a reducir en 4 casos. Ahora explico por qué puse B. Entonces, una forma de evaluar diferente sería evaluar los argumentos siempre. ¿Sí? Entonces, lo que quiero decir es que esta es una forma alternativa. Con doble piquito estoy indicando la forma que evalúa Haskell y con piquito B piquito estoy indicando otra posible forma de evaluar que usan otros lenguajes funcionales como ML. Entonces, ahí vamos a decir que la forma de evaluar de Haskell es lazy porque no evalúa los argumentos. Dice, ¿sabes qué? Voy a evaluar un argumento solo si lo necesito. Mientras que los lenguajes como ML se llaman estrictos porque dicen, yo voy a evaluar siempre los argumentos. Puede ser que no necesite un argumento, no necesite el valor de un argumento. Pero corro el riesgo de evaluar cosas que no necesito porque prefiero evitarme la duplicación de trabajo que tienen lenguajes como Haskell. Bueno, pero en realidad no es cierto que Haskell hace esta duplicación de trabajo. Y ahora volvemos a Haskell. Volvamos a Haskell. Y ahora les voy a contar algo que no es necesario que ustedes hagan cuando reduzcan expresiones. Es decir, cómo seguiría la reducción esta en la resolución del cuaderno. Bueno, evalúan la suma, obtienen 45, después evalúan el segundo argumento de la división y en algunos pasos
y finalmente obtendrán el valor de esa longitud y finalmente harán la división, ¿sí? Entonces esta es la forma oficial. Simplemente vamos evaluando donde corresponda. Fíjense que yo elegí primero evaluar el divisor, perdón, el dividendo, y después el divisor. Es decir, una vez que obtuve un valor para el dividendo, pasé a evaluar el divisor. Entonces volvamos a Haskell. Decíamos que en los lenguajes estrictos nos ahorramos esta duplicación de trabajo porque se evalúa el argumento antes de evaluar la suma o antes de hacer la sustitución que habíamos hecho. Y que en Haskell hay una aparente duplicación. Pero en realidad lo que pasa en Haskell es lo siguiente. Cuando queremos evaluar una cosa como promedio, lo que dice es, ¿sabes qué? Voy a evaluar la suma de algo que le voy a poner un nombre. Yo elegí ese cuadradito con un subíndice 1, y me voy a acordar, recuerdo, quién es el cuadradito 1. Y cuadradito 1 es la concatenación esa de listas. Y luego sigue y dice, bueno, ahora la suma sí estaba definida por recursión en la lista, en el único argumento que tiene. Y se da cuenta que lo que hay en cuadradito no es de la forma la lista vacía o algo seguido de una lista. Entonces dice, como decíamos antes, evaluemos un poco, o reduzcamos un poco, reduzcamos lo que hay en cuadradito 1. Entonces dice, bueno, reduzcamos eso, y lo reduce y obtiene esta lista. Y dice, perfecto, entonces ya tengo algo que me sirve. Actualicemos lo que pusimos en cuadradito. Entonces, copia el trabajo que le quedaba pendiente, y ahora, en vez de recordar lo que recordaba originalmente, recuerda que en realidad es cuadradito 1, tiene esa pinta. Y entonces ahora sí puede hacer una reducción. ¿Y qué reducción hace? Bueno, suma funciona si tiene un 10 seguido de algo. Puede hacer un paso de reducción la suma, y entonces hace suma más. Y fíjense que acá tiene algo que no es algo simple. Entonces dice 10 más suma de cuadradito 2 dividido, y el resto lo mantiene igual. Y cuando hizo cuadradito 2, lo que tiene que recordar, además de cuadradito 1, dice, bueno, entonces recuerdo eso, y cuadradito 2, que tiene la lista vacía concatenado con 14,21. Y entonces va a reducir, y
hace algo más, en realidad hace algo más. Una vez que incorporó este cuadradito 2, dice que cuadradito 1 es eso seguido de cuadradito 2. Y fíjense que lo que va a suceder es que va a ir reduciendo lo que hay en los cuadraditos. Y entonces, después de varios pasos, va a decir 10 más... Faltaron unos paréntesis por la precedencia. ¿Cómo? Es abrir paréntesis 10 más suma, cerrar paréntesis después. Bien, bueno. 10 más... 10 más 14 más 21 dividido cuadradito lo que hay en la posición 1 o en ese cuadradito. Y después de de esta cantidad de reducciones que hace para poder obtener que la suma de cuadradito 2 era 14 más 21, va a tener otros cuadraditos y cuadradito 3, que va a ser la lista que tiene 14 y 21. Y acá va a haber cambiado esto por cuadradito 3, más o menos. ¿Sí? Entonces, ahora cuando le toque finalmente evaluar la longitud de la lista, fíjense que el trabajo que aparentemente habíamos duplicado no está duplicado porque en esto que yo puse como recuerdo, le va a permitir compartir, es como que compartieron la evaluación, es decir, lo que necesitó evaluar la suma también lo iba a necesitar evaluar la longitud, así que esto finalmente va a quedar 45 dividido longitud 1 más longitud de cuadradito 2, y después de un par de pasos quedará 45 dividido 3. ¿Sí? Entonces, esta forma de evaluar de Haskell se llama call by need. Y significa, hay dos cosas en call by need. Call by need significa llamar por necesidad. Entonces, evaluamos las cosas solo si las necesitamos y hasta tanto las necesitemos. Y por otro lado, compartimos la evaluación de expresiones que surgen de repetición de un argumento o de duplicación de un argumento, ¿sí? Eso no significa que Haskell es tan perspicaz para darse cuenta que si nosotros escribimos esto, acá, si la expresión original tenía una duplicación de una expresión, Haskell no necesariamente va a hacer lo mismo que hicimos antes nosotros. ¿Sí? No va a estar diciendo, tengo una expresión multiplicada por esa misma expresión. ¿Sí? Entonces, es importante que cuando programamos no dupliquemos expresiones. ¿Sí? ¿Y de qué manera podemos ahorrarnos esa duplicación de expresiones? Una forma de ahorrarnos duplicaciones, sí, como mencionan ahí en el chat, es usando en Haskell where, o lo que o la forma de que llamamos a estas definiciones con where, definiciones locales.
Entonces, podemos tener una función que toma una lista de enteros y devuelve un entero que, qué sé yo, de la lista vacía devuelve 0 y de x seguido de xs hoy x seguido de xs devolvemos, no sé, x por x más x por x más f de xs, ¿sí? Y fíjense que acá estamos duplicando la expresión x por x. Y entonces esto en el formalismo del teórico lo escribimos como, esta es la propuesta del libro, a es igual a x por x. ¿Sí? Entonces es un palito, corchete, un nombre de variable y la expresión. Y entonces una vez que tenemos esa expresión local, esa definición local, podemos reemplazar esto por a. Entonces, ahora, cuando hagamos la reducción, sí vamos a tener una situación análoga a la que teníamos en promedio, donde duplicábamos un argumento. Y entonces, al duplicar un argumento, Haskell sí va a compartir la evaluación. Es decir, va a multiplicar una sola vez x con x, cuando evalúe f aplicado a alguna lista, en vez de hacerlo dos veces, como lo hacíamos antes. Yo no tengo ningún problema si en vez de usar este simbolito, ponen donde a es igual a esa cosa, incluso si quieren poner el tipo de esa expresión, está muy bien, o si en vez de donde ponen where, ¿sí? Y una cosa importante es que en las definiciones locales podemos tener varias definiciones, qué sé yo. Podríamos tener x más 2 y usar x, tanto a como b, en esta expresión, ¿sí? Y esto es una definición local porque a solo va a tener sentido cuando estemos en el contexto de f. Es decir, si yo defino g de n igual a g de n igual a n por n más n por n, no puedo decir, bueno, pero a era x por x, acá entonces usa a de vuelta. No, eso no lo puedo hacer, porque a solo está definida dentro de f, ¿sí? Solo la puedo usar en f, no la puedo usar en otra función. Por eso es una definición local. Si hay una definición que voy a usar en muchas funciones, bueno, hago una definición de eso como una función o una constante al mismo nivel que f y g, ¿sí? Pero entonces las definiciones locales son locales. Entonces, repasando la forma en que vamos a resolver las evaluaciones paso a paso, es esta forma que vimos acá. Sí, ahí es una buena pregunta. No tiene sentido que yo defina B, ¿sí? Lo que quería decir era solo, o ilustrar, es que en las definiciones locales podemos tener más de una definición local. Es decir, supongamos que quiero hacer esto, A más B en vez de la definición original. Entonces puedo definir A y B también. ¿Se entendió? Creo que era Ana la que preguntaba.
Entonces, establezcamos ahora, establezcamos la forma de evaluar paso a paso. La forma de evaluar paso a paso. Y la forma va a ser esta, ¿no? Entonces, simplemente hago una secuencia de pasos usando la flechita, puede ser otra flechita. Si lo hacen en papel no hace falta que pongan los piquitos, yo los puse acá para que quede bien claro que estamos haciendo una reducción, una evaluación. Y hacemos todas las reducciones necesarias in situ, es decir, no como yo lo había hecho antes. Entonces, ahora lo que tenemos que reducir es la suma, así que nos queda 12 más la suma de 12 seguido de 21 dividido el largo de esa lista. Y luego eso será la 12 más 12 más la suma de la lista que solo tiene 21 dividido eso que estaba arriba y así sucesivamente. ¿Se entendió cuál es la forma de evaluar paso a paso? Entonces, buenísimo. Una última cosa sobre el lenguaje de programación, es decir, las expresiones que constituyen nuestro lenguaje de programación. Recuerden que tenemos expresiones que incluyen, por ejemplo, las expresiones cuantificadas. Ya te respondo, Manuel. Teníamos las expresiones cuantificadas y combinaciones de expresiones cuantificadas con otras cosas. Y por otro lado, por un lado, eso lo usábamos para especificar los problemas que queremos resolver con un programa. Y lo que dijimos es que el proceso de construcción de programas consiste en manipular esas especificaciones razonando, no es algo que podamos programar a priori, razonando vamos a transformar esas especificaciones en otras expresiones que les vamos a llamar programas porque son expresiones que una maquinita puede reducir, puede encontrar el valor. Ahí va. Bueno, entonces, ahora no dimos explícitamente cuál es el lenguaje de programación. No dimos cuáles son las expresiones que constituyen nuestro lenguaje de programación, pero sí estuvimos viendo varias cosas. Por ejemplo, las constantes numéricas, las constantes booleanas. Si tenemos expresiones de cierto tipo, podemos construirnos listas. Tenemos operadores aritméticos, operadores booleanos, tenemos operadores sobre listas, por ejemplo, concatenar. Tenemos operadores como la longitud, que toma una lista y devuelve un entero. Todos esos operadores nos permiten construir nuestros programas y además podemos hacer definiciones. La clase pasada también dijimos que teníamos la herramienta de o la construcción sintáctica de análisis por casos. Entonces, ¿cuál era la forma de análisis por casos? Lo veamos con un ejemplo concreto. Tenemos esta función que le podemos encontrar un sentido, quizás le pongamos el tipo, toma un entero y devuelve otro entero. Pero fíjense que acá estamos usando un análisis, un patrón que en Haskell no podemos. Entonces la pregunta es, ¿podríamos hacer esto usando análisis por caso o expresiones
con guardas que también habíamos mencionado, para sacarnos de encima este patrón que no podemos usar en Haskell? Bueno, la respuesta es que sí. ¿Y cómo hacemos eso? Definamos f' que toma un argumento. F' va a tener el mismo tipo que la función f, y queremos que el valor de f' sea igual al valor de f para cualquier entero, para cualquier argumento, pero lo vamos a definir usando análisis por caso. Entonces, los casos que los análisis por casos, o esas expresiones, eran de la siguiente forma. Un paréntesis, una condición booleana, b, y una expresión, o una alternativa, b' y una expresión e', o una b segunda seguida de una e segunda. ¿Sí? Podemos tener muchas alternativas, cada una de estas líneas las leemos como alternativas, y el tipo de b tiene que ser una expresión booleana, b' también y b segunda también, es decir, lo que está a la izquierda de las flechitas son expresiones booleanas, y lo que está a la derecha es una expresión que tiene el mismo tipo que el resultado de la función. Y todas las e' y e segunda tienen que tener el mismo tipo. Entonces, acá lo que vamos a hacer es comparar. Si el argumento es 0, devolvemos el valor que devolvíamos en el patrón 0, es decir, 1. Y si n es distinto de 0, escribamos así porque estamos en matemática, o no estamos en Haskell, mejor dicho. Si n es distinto de 0, fíjense que, y esto tiene un poco que ver con una pregunta que me habían hecho al comienzo de la clase, entonces, si n es distinto de 0, podemos suponer que quien hizo la función f solo estaba pensando en naturales, valores mayores que 0. Entonces, si n es distinto de 0 y natural, podemos restarle 1 y va a seguir siendo un natural. Entonces acá sí hacemos eso de restar 1 a el argumento en las llamadas recursivas. Y entonces esta es la forma de transformar una definición por pattern matching a una definición con análisis por casos. Bien, y podemos razonar que los valores de f y f' en cualquier valor, en cualquier argumento natural, van a ser iguales. Y lo que nos queda comprender, por comprender, es cómo es la evaluación de una expresión con guardas. Entonces analicemos f de 1. Fíjense que como en f' no está, perdón, acá puse f y era f'. Como no estamos haciendo un análisis por patrones, lo único que tenemos que hacer es copiar todo esto, reemplazando n por el parámetro real, el argumento real, que es 1. Entonces, yo voy a reemplazar en todos estos lugares n por 1. Y la evaluación de esta guarda después discutimos por qué no se puede hacer la segunda cláusula. Pero entonces, tenemos una expresión que es una expresión con guardas, y la forma de evaluar esto es evaluar una guarda, una de las guardas, una de las alternativas, la parte booleana, por ejemplo, 1 igual a 0. Si esa evaluación me da true, continúo con la evaluación del lado derecho de esa alternativa. Y si no me da true, elijo otra guarda hasta encontrar alguna que vale. Entonces,
como 1 igual a 0 es equivalente a false, sigo con otra alternativa. Y como 1 distinto de 0 es equivalente a true, entonces la evaluación de esta expresión va a seguir con la evaluación de esta guarda. Entonces, lo de arriba se sigue evaluando en esta expresión, ¿sí? Y bueno, y ahora seguimos como siempre. Tengo f aplicado a algo, en realidad es una suma, aplicado a algo que no es un valor, entonces tengo que evaluar el valor, así que me queda todo esto, o mejor dicho, todo esto, todo eso donde reemplazo n por, atención acá, 1 menos 1. Y fíjense que acá vemos que Haskell, la forma de evaluar de Haskell, realmente no evalúa nada si no lo necesita. Para evaluar f' de 1 menos 1, no tenía que saber si 1 menos 1 era un valor. Así que hizo toda esta duplicación de trabajos. 1 menos 1, fíjense en todos los lugares donde aparece 1 menos 1. Entonces, eso sigue reduciendo a, bueno, tengo que analizar esta guarda, evalúo 1 menos 1, eso me da 0, entonces, como 1 menos 1 igual a 0 es equivalente a true, entonces elijo esta guarda. Pero eso era porque estábamos evaluando f' de 1 menos 1. Todavía me queda todo esto, todo el resto, es decir, yo encontré el valor de f de 1 menos 1, que es 1, entonces ahora me quedó eso. Y entonces ahora sí puedo continuar haciendo 1 más, ahora me toca evaluar la multiplicación, 2 por 0 más 1, y ahora sigo y me queda 1 más, más 0, más 1, y ahora me queda 1 más 1, y ahora me queda 2. ¿Sí? Entonces esta es la forma que evaluamos. No estoy seguro de haber evaluado bien, pero... Me parece que es un menos 1 en la primera parte, profe. ¿Cómo? Me parece que es menos 1 en la primera parte del... Ahí, Acá, menos 1, ¿por qué menos 1? después de la multiplicación, 1 menos 1. Ah, no, ese sí. Arriba es 1 menos 1, 0 menos 1. Perdón. 1 menos 1. No entiendo qué me estás diciendo. Vega, Sí. en el paso anterior, Acá. sí, El segundo guarda. esa reducción, ¿no? Ese análisis por caso, Sí. el más 2 por todo eso, iría afuera, ¿no? Y allí a la derecha. Acá. Sí, tal cual. Bueno, pero ¿Eso me dicen? cuando aplicas, no, arriba, volvé ahí a donde estaba recién, a la derecha, más a la derecha, después de la flechita, ¿no? Esto me dicen que es así. No, Miguel, más a la derecha. Acá. El análisis por caso, sí, el más 2 por 1 menos 1, ese, que tenés ahí a la derecha, más a la derecha. Acá. Ese va afuera de todo, ¿no?
Una línea más abajo, más a la derecha. O sea, es cierto que acá falta esto. ¿Esto es lo que me decían? Eso. Ah, bien, bien. Sí, 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 sí. Gracias, ahora entendí. Claro, obviamente tenemos que copiar todo el contexto. Fíjense, este es el tedio de hacer esta forma y de no hacerlo al costadito, a las reducciones para preservar el contexto. Pero gracias por la observación, buena observación. Bueno, y creo que con esto prefiero cortar la clase de hoy para que no sea kilométrica. Y si alguien quiere hacer una observación, preguntas, recomendaciones, quejas, es el momento. ¿Alguien me puede leer la pregunta que hicieron en el chat recién? Sí, Eduardo básicamente pregunta si se puede aplicar la historia del cuadradito y no duplicar. Por ejemplo, en algo como el promedio de una lista, es posible evaluar en un paso un poco de la parte de la sumatoria y por otra parte un poco la parte de la longitud, digamos. Si es la misma cuestión, y el argumento en el caso del promedio, estaría perfecto. A ver, si entiendo bien la pregunta, vuelvo a lo del promedio y los cuadraditos. La pregunta sería si puedo alternar evaluaciones de la suma, es decir, del lado derecho del dividendo con la evaluación del divisor. ¿Esa es la pregunta, Eduardo? Por lo que yo entendí, Eduardo plantea como evaluar ambas al mismo tiempo. Sí, trabajar de manera paralela, o sea, como que evaluar la función suma y evaluar la función numeral. Bueno, es una excelente pregunta. Y sí, digamos, uno de los motivos por los cuales se plantea que la programación funcional es buena y eficiente, es porque justamente permite hacer ese paralelismo. Y un ejemplo donde quizás, entonces, pongamos acá paralelismo en lenguajes funcionales. Una función paradigmática donde eso podría ser posible, o una situación muy común, es la siguiente. Hacer un fold, que entiendo que ya lo vieron en la introducción a los algoritmos y quizás en el práctico de esta materia. A ver, ¿qué argumentos toma fold? Toma una función, un valor para cuando la lista es vacía, y una lista, ¿sí? Una lista XS. Ese es el formato que tiene fold. Y ahora imaginemos que fold lo aplicamos a hacer map de G de una lista, ¿sí? Y que en particular es una lista grande, no sé, una lista con muchos elementos. Y que tenemos una computadora que tiene muchos procesadores, ¿sí? No sé, mi computadora tiene 2 procesadores y medio que cada uno de esos 2 procesadores tiene 2 núcleos, que se llaman, o 2 cores. Entonces, pensemos que tenemos 4 valores acá, no sé, y valores muy grandes. No sé si tan grandes. Y algo así. Y que G es una cuenta, G hace una cuenta complicada con cada uno de esos valores. Bueno, entonces lo que podrían elegir el compilador de Haskell, la maquinita, es decirle a un procesador, vos hacés G aplicado a 2 a la 12,
en un procesador, reducí G elevado a 2 a la 12, al otro procesador vos evaluá en el segundo esa cosa, y así sucesivamente. ¿Sí? Entonces, algo que a priori necesitaba primero evaluar G en el primer argumento, después G en el segundo argumento, después G, y así, lo evaluamos de una sola vez. Y luego podemos combinar ese resultado en una sola operación. O digo, no es que fold va a ocupar una sola operación, pero quizás podemos hacer ese mismo análisis por casos, ¿sí? Si tenemos si F es un operador bueno, en el sentido de que sea, como esperamos en esta materia, que sea una función más o menos asociativa y conmutativa, podríamos hacer por un lado la forma de entender fold, que tiene mucho que ver con mi comprensión de los cuantificadores, es la siguiente. Hago G de el argumento 1 de x1, F, G de x2, F de G de x3, F de G de x4, F de el valor para la lista vacía. Bueno, pero si además de lo que dije, que F es un operador asociativo conmutativo, resulta que E es el elemento neutro, lo que podríamos elegir es partir esto en dos trabajos, de esta manera, y paralelizar también estas dos cuentitas. Paralelizamos combinar la primera parte de la lista con F y la segunda parte de la lista con F. Y entonces, esta primera parte se la damos a un procesador y esta otra segunda parte se la damos a otro procesador, y una vez que obtuvimos esos valores, mucho más rápido que si redujéramos pasito por pasito F, los combinamos con F. Entonces, definitivamente sí se puede. No significa que Haskell, sin ningún esfuerzo de nuestra parte, vaya a aprovechar ese paralelismo. Excelente pregunta, muy buena. Bueno, también es una buena pregunta, Sergio. Cuando Haskell llega a un valor, ¿qué hace? Por ejemplo, acá llegamos al valor 2. ¿Qué hace Haskell cuando llega al valor 2? Y te dice, el valor de tu programa es 2. Y punto, se terminó. No hay más que eso. Y en realidad, Haskell no va a evaluar nada si no le pedimos que muestre algo. A ver si me sale encontrar algo que yo tenía. Bueno, entonces si me dan un minuto, les muestro algo que quizás es más divertido que todo lo que estuvimos viendo. Esto, aunque no parezca, no sé si conocen el problema de las torres de Hanoi. ¿Estás por hablar, Franco? No, perdón. Ah, bárbaro. Entonces, este es el programa que nos dice qué movimientos tenemos que hacer con cada uno. En realidad, A, B y C son como los palitos de la torre de Hanoi, y el argumento numérico nos indica cuántos discos están acomodados de mayor a menor, de abajo para arriba,
en el primer palo, en el palo A. Y entonces esta función nos dice los movimientos de qué palo a qué palo tenemos que llevar los discos. Entonces, esta es una función, y yo, para hacer un programa que pueda ejecutar en mi computadora, sin el intérprete de Haskell, tengo que hacer una función o un valor de este tipo. No importa qué significa eso. Y, por ejemplo, le puedo llamar, le puedo decir que imprima hola, aburridaza la clase. Entonces, ahora voy a tratar de compilar, perdón, voy a tratar de compilar este programa. Bien, ¿y por qué no le gusta? Oh. Ajá. Bueno, perdón. Esto pasa por querer inventar cosas en el momento, pero creo que ahora va a salir. Bárbaro. Entonces ahora yo tengo el programa ejemplo. Y fíjense que al ejecutar el programa ejemplo, solo dice eso. Hagamos algo más interesante. Le digamos que hagamos una definición local donde movimiento sea Hanoi, y le pongamos nombres, qué sé yo, A al primer palo, B al segundo, C al tercero, y le digamos que queremos que nos cuente los movimientos para 6 discos apilados. Buenísimo, acabo de guardar. Volvamos a compilar el programa y lo ejecutemos. Y terminó igual de rápido que antes. Como que no hizo nada con Hanoi, con eso que le dijimos. Ajá, pero ahora, en vez de imprimir esto, le pidamos que imprima los movimientos esos. Y no importa cómo lo va a imprimir, va a ser una porquería. Pero vamos a notar que va a haber una diferencia muy grande en el tiempo de ejecución. Quizás se note. Bueno, no se notó, pero fíjense que lo que quiero hacer notar que si no le pedimos a Haskell que haga algo con el valor de una función, Haskell va a decir no hay necesidad de que yo evalúe nada porque no estás usando ese valor, por lo tanto no voy a evaluar nada. Veamos si podemos hacer un ejemplo un poco más dramático. Pongamos acá 30. No sé si esto va a ser algún cambio significativo, pero probemos. Lo ejecutamos sin pedirle que evalúe nada y fue muy rápido. Ahora le pongamos que evalúe, y no importa cómo lo escribo. Compilemos de vuelta. Y fíjense que ahora está demorando mucho más. Y está demorando principalmente porque tiene que mostrar cosas. Fíjense que antes no tenía que mostrar nada, así que no solo no nos mostraba esto, sino que ni siquiera lo calculaba. Y con esto, con esta porquería que están viendo en la pantalla, creo que podemos dar por terminada la clase del teórico y pasar a las salas del práctico.
Ajá, bueno, ¿alguien me lee la pregunta de Eduardo? Nadie me quiere leer la pregunta de Eduardo. Lo puedo leer, no entiendo mucho la pregunta, pero dice, eso me generó otra duda, ¿cómo sabe Haskell que no es un proceso que corte la ejecución? Por ejemplo, si aparece 3 elevado a la 12, corte la ejecución. Cargaría todos los procesos con tareas que quizás nunca terminarían, un proceso sabe que tiene que parar y el resto sigue ejecutando el cálculo. ¿Cómo sabe qué debe parar o no para? En realidad, ese es un problema que ningún, en general, digamos, no hay un programa, no hay una forma mecánica de decidir si un programa cualquiera va a terminar o no. Por lo tanto, Haskell no puede hacer ese análisis que vos decís. Simplemente se da cuenta que no va a necesitar un valor porque ese valor no se usa. Es muy claro en este ejemplo, ¿no? En este ejemplo hacemos una definición de un valor como move, pero sin embargo no lo usamos. Y es algo sintáctico, es algo que no tiene que darse cuenta de si es algo muy caro de computar o es algo muy rápido de computar. No, o sea, no sabe. Si vos le decís computar 3 a la 12 y hace algo con eso, va a intentar computar 3 a la 12 y puede ser que se quede sin memoria y tendrás que reiniciar tu computadora si se queda sin memoria, porque se va a transformar en una cosa muy lenta, imposible de usar, que ni siquiera vas a poder matar el proceso eventualmente, no vas a poder parar como yo paré antes. Entonces, no hay forma a priori de hacer ese tipo de análisis. Por supuesto que hay heurísticas que pueden decir, bueno, mira, me parece que vas a tener un problema acá. Un ejemplo muy concreto es, imagínense que acá yo pongo Hanoi con el argumento n es Hanoi de n más 1. Y entonces, fíjense que la llamada recursiva va a hacer que cada vez tenga que computar más cosas, no menos cosas, como cuando achico los argumentos. Entonces, una observación importante sobre funciones recursivas es asegurarnos que las llamadas recursivas sean sobre valores menores que los argumentos. Y no, Marcos Emanuel Estrasorier, no todo se puede. Hay cosas que sabemos que no se pueden. Creo que ahora sí cortamos. Nos vemos en la sala de los prácticos. Adiós. Chao, y ahora se me escucha mejor. Sí, ahora se te escucha un poco mejor. Bien, lo puedes solucionar. Buenísimo. Adiós.